Y si te decimos que Milei fue piquetero y marchó en contra de Macri, ¿nos creerías? Así es, por eso, regálanos unos minutos para que veas estas imágenes y testimonios del actual presidente neoliberal argentino que en algún momento de su vida política decidió salir de su cómoda oficina para expresar su apoyo a los zurdos, que ahora tanto detesta. Así pues, la sombra de su pasado como agitador de calles y crítico del que ahora considera su mentor alumbra su recién estrenada presidencia para demostrarle que la lengua es el castigo del cuerpo. Los detalles. El diputado opositor Itaí Hackman publicó en sus redes sociales un video donde aparece el actual presidente argentino Javier Milei participando como piquetero o manifestante en la conmemoración del 20 de diciembre en la Plaza de Mayo en Buenos Aires en 2018. En su publicación, el legislador del partido peronista Unión para la Patria subió imágenes en las que se ve al mandatario argentino en una movilización encabezada por el líder sindical Hugo Moyano, criticando las políticas del gobierno de Mauricio Macri en materia laboral. Ustedes eran muy chicos, pero hubo un Milei piquetero que iba a actos de la Confederación General de Trabajadores, expresó Hackman en su publicación, con videos del presidente de la ultraderecha rodeado de líderes de izquierda a quienes después denigró durante la campaña presidencial. También el diputado expresó lo siguiente: en esa marcha habló mal de Caputo y Sturzenegger por tomar medidas en contra de los trabajadores y defender los intereses de la oligarquía. Este tipo es un fraude. Recordemos que en el 2018 tanto Luis Caputo como Federico Sturzenegger fueron presidentes del Banco Central de Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y actualmente forman parte del gabinete ejecutivo de Milei. Pero, ¿qué dijo exactamente Milei 5 años atrás cuando se paseaba por las calles de Buenos Aires cortando las calles en pro de la injusticia e igualdad? En primer lugar, le pidieron su opinión sobre la gestión económica de Macri, a lo que respondió: este gobierno se encerró en su propia lógica, para ellos no hay un plan B, así que dudo que quieran escuchar a alguien. Por otro lado, cuando le preguntaron sobre cómo marchaba la economía en la era Macri, el ahora presidente libertario dijo en medio de los manifestantes lo siguiente: la economía tuvo un repunte a principios de año, pero no fue suficiente, por tanto, eso no es crecimiento. Recordemos que la marcha del 2018 se llevó a cabo para oponerse al bloqueo de la cláusula gatillo, una medida promulgada por Macri para proteger los salarios argentinos de la inflación, adecuando los sueldos a la inflación actual. Pero el motivo de la protesta fue que el gobierno de ultraderecha de aquel momento desestimó los niveles de inflación verdaderos que sobrepasaban el 25% y solo reconoció un 15%, por lo que el poder adquisitivo de los trabajadores se desplomó, aumentando los niveles de pobreza en el país. Pero lo más interesante fue cuando le preguntaron qué hacía en una marcha llena de adeptos al socialismo y la igualdad social. Y esta fue su respuesta: estoy acá porque el gobierno piensa instaurar un régimen extremista como el de los años 30, donde los empresarios y el gobierno corrupto dio la espalda a los trabajadores. Y continúa: un gobierno que quiere traer el régimen de la década del 30 porque tenemos pruebas de que los que nos gobiernan son los nietos de la oligarquía que maltrataba a los trabajadores. Cabe destacar que durante esa concentración piquetera en Buenos Aires, los periodistas del canal de televisión que lo entrevistó comentaron que le habían pedido a Milei que si iba a la marcha fuera vestido con ropa de protesta y no con traje formal tal y como lo hizo. Otro que también criticó y se desligó de la presencia de Milei en ese momento fue el líder sindical Hugo Moyano, organizador de la marcha, quien aclaró: en ese momento Milei estuvo en la marcha, quiso subir a la tarima de oradores, pero no lo dejamos porque era un acto nuestro. Él intentó subir, pero no lo dejamos, afirmó Moyano. Nuevamente el periodista le preguntó a Moyano qué piensa de Milei, a lo que respondió: qué sé yo, en algunas cosas está confundido. Cuando habla de la Argentina desarrollada del 1890, tiene que entender que ya eso es un pasado lejano. Y si existían dudas sobre el pasado socialista de Milei, otro video publicado por el portal El Destape muestra al presidente argentino hablando frente a una cámara y explicando los motivos de su presencia en la histórica manifestación. Comprobando una vez más de su desacuerdo con las políticas de Macri, ahora su primer aliado dentro del gobierno derechista, y hacia las medidas progresistas de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en ese momento, y a quien ahora reenganchó en el mismo cargo después de su ascensión al poder.
En este caso, Milei incluso responsabiliza a las organizaciones sindicales de ser responsables del caos actual del país y propone su disolución al manifestar lo siguiente: a los sindicatos le quitas el poder cuando terminas con la inflación y que la economía vuelva a crecer. Ahora bien, mientras el joven economista vapuleaba la gestión de Macri hasta el punto de llamarlo repugnante, timorato y cobarde, el tono dio un giro de 180 grados hasta el punto de decir que lo único que se podía rescatar del partido Juntos por el Cambio era Mauricio Macri. Y si Macri era lo único que servía, ¿qué pasó con Bullrich? Bueno, una de las historias más hilarantes es esta. Siendo candidata presidencial, Milei la arrinconó a insultos y acusaciones y la señaló de enviar artefactos explosivos a instituciones escolares. Acusación que motivó a Bullrich a presentar una demanda en contra del entonces candidato presidencial, quien también se expresó de manera déspota al calificarla como una montonera y desadaptada. Aún así, la conveniente amnesia política de Milei y volvió a sentar de nuevo a Bullrich en la silla del Ministerio de Defensa, esta vez como su lacaya, que cumpliría una orden específica, todo el peso de la policía para quien intente cerrar las calles. Y apagar el espíritu indómito de los movimientos sociales y de los derechos de los trabajadores que siempre protestaron gobierno tras gobierno, incluso durante la dictadura de derecho que ensombreció a Argentina durante los 70 y 80. Del Milei que hace 5 años salió a gritar libertad e igualdad para los más desfavorecidos, no queda ni la sombra, mucho menos su espíritu de piquetero, ya que en vez de salir a cortar la calle, decidió usar su subjetiva motosierra para empezar a cortarle la dignidad a los argentinos. Si no toleró la marcha en contra de su gobierno prohibiendo que cerraran las calles, aquellas que otrora también cerró para repudiar a su actual mentor, lo único que podrá esperar el pueblo argentino es nada. La patria no se vende es una de las consignas lanzadas en esta jornada de protesta contra las reformas económicas del nuevo gobierno argentino. Porque nos sacan todos los derechos a los trabajadores, el derecho a protestar, el derecho a la huelga. El camino no es barrer con los derechos laborales conquistados y adquiridos, sino que el camino es ver cómo se genera trabajo genuino. Miles de personas convocadas por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo. Se han sumado organizaciones sociales y partidos de izquierda. Movilización frente a la Corte Suprema. Quieren que la justicia frene el decreto que firmó el presidente la semana pasada para desregular la economía. Han presentado un recurso de inconstitucionalidad. Este decreto es nulo porque no cumple los requisitos que la Constitución establece para los decretos de necesidad de urgencia. También han solicitado amparo a la Corte más de 1 millar de abogados a través de un escrito presentado hoy. El presidente Milei pretende arrogarse poderes del legislativo. Resistencia en las calles a las reformas del ultraliberal Javier Milei, que además se enfrentan a una cascada de demandas judiciales. El decreto con esas más de 300 medidas está vigente mientras las 2 cámaras del Congreso no lo rechacen. Ese decreto entra en vigor el viernes. Las centrales sindicales evalúan un paro general. Al final de la concentración se han registrado incidentes con la policía.